Buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga. En nombre de Capilla Calvario, High Ground Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche de estudio bíblico. Tenemos esta noche en el primer libro de Reyes, capítulo 21, que vamos a estar considerando. El tema que tengo para esta noche es cuando los prepotentes abusan de los débiles. Vamos a orar primeramente para entrar entonces ahora en nuestro estudio bíblico de esta noche. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela, Señor, que va a ser expuesta en esta noche, en este estudio, Señor, que cada uno de nosotros, pues, eh, que pongamos la atención necesaria para considerar estos puntos que son esenciales en tu palabra, Señor, y cómo nos beneficia a nosotros para aprender no solamente el contenido histórico de lo que estamos estudiando, sino cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria. Gracias, bendito Padre. Bendice a cada uno de los que va a ser partícipe de este estudio, que todo sea para tu gloria y honra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús oramos. Amén. Bienvenidos, pues, una vez más a este estudio. El tema, repitiéndolo, cuando los prepotentes abusan de los débiles. Estamos considerando el primer capítulo, el libro de Reyes, capítulo 21. Los poderosos son prepotentes y quieren aplastar a los débiles. Los ricos quieren enriquecerse cada vez más. Generan, obviamente, pues, más riquezas, pero también generan más pobreza porque se enriquecen a costillas de o a costas de los pobres. Pero también surge una pregunta. ¿Por qué hay personas que tienden a ser tan arrogantes y prepotentes? Bueno, en el estudio de esta noche veremos el caso de dos personas, eh, los cuales su prepotencia que ellos tenían, no se debía a esa prepotencia que hay a veces como una condición psicológica y es como un mecanismo de defensa. No, esta es una cuestión de una prepotencia totalmente inclinada por la maldad de estas dos personas. Ahora, en el estudio pues, de esta noche vamos a encontrar siete protagonistas de esta historia. Seis de ellos se ven y uno de ellos no se ve. Pero tengamos en mente la historia bíblica y también nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se escribió en el pasado para nuestra instrucción se escribió y es necesario que prestemos atención y le saquemos el provecho para la guía de nuestra vida diaria. La historia, pues, como les dije, se encuentra en el primer libro de Reyes en el capítulo 21 y ahí habla acerca de Nabot, cómo este hombre fue asesinado por su viñedo. Los primeros tres versículos, del 1 al 3, vemos que Nabot se rehúsa a renunciar a su tierra. Llega el rey Acab y le hace una propuesta. Acab le habló a Nabot diciéndole, dame tu viña. Ahora, este hecho comienza con una simple transacción de inmuebles. Acab quería el viñedo que estaba cerca de su casa real en Jezreel, pero lo quería pues para ponerlo como un huerto de legumbres, posiblemente por el hecho de estar cerca de su casa. Y él incluso dice que estaba dispuesto a cambiarlo por otra tierra que fuera mejor, incluso a pagarlo. Pero ¿cuál es la respuesta de Nabot? Nabot le respondió, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Bueno, la respuesta de Nabot fue un enfático no. Su rechazo a la razonable oferta estaba arraigada en la antigua idea israelita de la tierra. Bueno, es que ellos creían que la tierra era una herencia de Dios, y sí lo era, porque había sido una herencia de Jehová dividida en las tribus. Estas tribus que individualmente poseyó la tierra de Canaán y se repartió por las familias
de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la tierra en realidad nunca se vendía, solamente se rentaba y únicamente esto era bajo algunas circunstancias cuando la situación estaba bien difícil para aquellas familias. Nosotros podemos encontrar las referencias o los antecedentes con respecto a esto en el libro de Levíticos capítulo 25, del 15 al 25. También nosotros encontramos estas referencias en Números capítulo 36, versículo 7. Ahí menciona la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque de cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Entonces, podemos ver de que la respuesta de esta persona, de Nabot, no era porque sencillamente se estaba negando a lo que el rey estaba pidiendo, sino que sencillamente conservando el valor de la herencia de familia que tenía. Él no quería ni quitar de la herencia, ni tampoco violar lo que la ley de Dios decía con respecto a la heredad. Los versículos 4 al 7. Acá pone una mala cara delante de Jezabel. Con su esposa llega, ¿no? Y eso lo que podemos ver es pues que cuando a alguien no le salen bien los asuntos, ¿verdad? Se pone pues una cara de no muy pocos amigos. Cuando llega pues acá a su casa, llega triste y llega enojado. Esto parecía ser característico de acá. Ahora, se deduce que era un hombre sin carácter, que se amedrentaba por todo, se enojaba fácilmente, especialmente cuando se encontraba quizás con algún tipo de adversidad. Es decir, se portaba como un niño enfurruñado, ¿no? Cuando no se puede salir con la suya. ¿Ha visto usted esos niños cuando están que quieren algo y no se salen con la suya? ¿Cómo se les pone su rostro, ¿verdad? Se enfurruña. Así era la escena que estaba aquí dando el rey. Regresa él a su casa. Ahí da esta ilustración bien vívida de un hombre malhumorado. Acá, volteando pues su rostro, dice que a la pared, y ni siquiera quería comer, se rehusaba a comer. Pobre individuo, ¿no? Porque pues estaba amargado. Aunque él era el señor y dueño de 10 doceavas de la tierra que había allí en la zona del norte de Israel. Y sencillamente se estaba haciendo miserable debido a que no pudo conseguir un pedazo de tierra, un viñedo, que era lo único que poseía este hombre Nabot. Ahora, ¿cómo reacciona Jezabel, la esposa del rey Acab, cuando mira lo que está sucediendo a su esposo? Hermanos, los pensamientos, las emociones y las actitudes dirigen nuestro comportamiento. Mire su reacción en el versículo 7. En forma sarcástica, Jezabel le pregunta: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Esto era un sarcasmo. Pero la idea de Jezabel y su pensamiento dice: yo te daré la viña de Nabot. La manera de hablar de Jezabel reveló su prepotencia y maldad, demostrando quién en realidad ejercía pues la autoridad en el palacio de Israel. Pero también esto demostró la falta de carácter del marido de Acab. Este hombre no solamente era un monigote, o como diría, o como dicen mis hermanos mexicanos, ¿no? Un mandilón, porque estaba ahí manipulando los asuntos su esposa. Vemos nosotros en los versículos 8 al 14, Jezabel trama el asesinato de Nabot. Empieza ella a conspirar y hace un complot. Y esto pasa cuando los poderosos realmente abusan de los débiles. Ella, teniendo todo el poder, se trama un complot. Por eso dice ahí, versículo 8 en adelante, que ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales.
esto muestra que Acab estaba de acuerdo con lo que Jezabel, su esposa, estaba haciendo y estaba secundando también ese complot. Ella involucró a Acab por medio del uso de su sello cuando mandó estas misivas, estas cartas que envió a los magistrados locales. Usó el sello de su esposo para obtener esa autoridad. Este sello, pues, era con que sellaban las cartas, era el poder administrativo, el sello personal del rey. Y para usarlo, pues requería la autorización o el consentimiento de Acab. Ahí se prepara entonces el complot. Versículo 9 dice que proclama un ayuno. Imagínense. La idea, la idea era que un mal o una calamidad había llegado a Israel o sobre Israel y tenían que buscar un chivo expiatorio. Debía de ser hallado culpable y así poder expiar dicho mal. Jezabel se les arregló bien. Tenía la intención de que Nabot fuera revelado como este individuo que estaba trayendo algo malo sobre Israel y poner entonces a Nabot como este chivo expiatorio. Ahí la palabra dice que poned a Nabot delante del pueblo. Era un plan traicionero para Nabot. Sí, al ponerlo delante del pueblo y luego poderlo destruir con las mentiras en boca de estos hombres perversos que en el versículo 13 se menciona que habían contratado para que fueran a testiguar en contra de Nabot. Como dice Proverbios 19:28, que estos hombres perversos cuadran perfectamente con lo que dice ahí Proverbios 19:28, que un testigo malvado se burla de la justicia y la boca de los impíos encubre la iniquidad. Entonces vemos como ahí eh, la mentira que ellos estaban diciendo. ¿Qué decían estos? Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y ese fue el cargo. ¿Y qué pasó? Lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y allí murió. Nos dice el versículo 3. El apedreamiento de Nabot por un pedazo de tierra, por un huerto de vegetales, muestra el carácter brutal e inmoral tanto de Jezabel como el de Acab. De acuerdo con lo que nos dice el segundo libro de Reyes en el capítulo 9, versículo 26, indica que el crimen fue aún peor que lo que se muestra en este pasaje, porque en el pasaje ahí dice que apedrearon a Nabot, pero en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, versículo 26, ahí indica que no solamente fue eso, sino que nos indica, da a conocer, conecta el asesinato de Nabot con la sangre de sus descendientes. Diciendo con esto, pues es muy probable que toda la familia de Nabot haya sido asesinada para que ningún heredero fuera a reclamar la propiedad. Encontramos nosotros de los versículos 15 al 16. Acá toma posesión de la tierra de Nabot. Dicen en los versículos 15 al 16 que se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Esto añadió mal sobre mal. ¿Por qué? Aun cuando Nabot estaba muerto, la tierra no le pertenecía a Acab ni a la casa real de Israel. Le pertenecía a los herederos o a la familia de Nabot. Acab probablemente reclamó la tierra como un derecho debido a que la corona incautaba la tierra de cualquier criminal ejecutado. En otras palabras, Nabot, al ser acusado como un criminal y al ser ajusticiado, no tenía derechos que reclamar. Por lo tanto, esa propiedad el rey la podía expropiar o incautar como para el rey, ¿verdad? Porque había sido ejecutado pues un criminal. Hasta este momento hemos visto el protagonismo de 5 personajes
de nuestra historia de este día. Tenemos acá el rey que viola el 10º mandamiento que enseña: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni los bienes y ninguna cosa de tu prójimo, dice Éxodo 20:17. El segundo es Jezabel. Se caracteriza por una codicia interna. Es una princesa criada en la opulencia, en el paganismo diabólico que había en Canaán. Lo que ellos deseaban no había posibilidad de ser negado. Es decir, lo que querían lo conseguían de una u otra manera. Siempre había tenido todo lo que quería. El tercero es Nabot. Este hombre fiel a Dios, que sin duda, no ignorando el riesgo que significaba decirle no al monarca, tampoco quería desobedecer los mandamientos de Jehová. Si hubiera aceptado el trueque, hubiera probablemente quedado en buenas relaciones con el rey, pero él sabía que violaba su conciencia, esos principios que él tenía de que la tierra había sido de heredad para su descendencia. Y por eso él sabía que no lo podía hacer. Muchos dirían hoy en día que fue un fracasado, porque de todas maneras perdió la hacienda, perdió la viña, perdió hasta su vida, perdió hasta sus hijos. El cuarto personaje son los ancianos principales del pueblo. Y aquí la gran desilusión y el engaño. Sí, porque uno puede ver la maldad de Jezabel y la maldad de Acab. También la maldad de estos testigos que fueron a dar testimonio falso. Ellos actuaron conforme a lo que era de esperar, porque ya son malos. Acostumbraban a obrar malamente. Pero qué vergüenza con los ancianos y principales del pueblo. Los ancianos y los principales, estos líderes espirituales, líderes de la espiritualidad, que ellos deberían de defender y abogar por la justicia y estar a favor de aquellos que no tenían voz ni voto. Pero ¿qué hicieron ellos? Recibieron, pues precisamente se confabularon también. Debieran ellos haber defendido a Nabot. Tendrían que haber hecho escuchar su voz. Pero el miedo, el mantener el status quo, los paralizó. No querían dejar sus puestos de ser principales. Temieron por ellos mismos. Y el quinto personaje son los dos testigos mentirosos. Y eso hay en todas partes, en todo el mundo, en todos los países del mundo hay personas así. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19 nos dice ahí que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos y que corren a la maldad, el testigo falso que habla mentiras y aquel que siembra discordia entre sus hermanos. Estas cosas las odia Jehová. Y estos personajes caen dentro de esto que dice la palabra de Dios. Ahora entra en el escenario en el sexto y séptimo personaje: Elías, el profeta, y el séptimo personaje, que no es humano y no se ve: Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, que ha visto todo lo que está ocurriendo. Dios ve y observa lo que los hombres hacen. El Salmo 34 nos instruye y dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos al clamor de ellos. Ahora Elías confronta a Acab. Los versículos 17 al 24, Dios pronuncia juicio sobre Acab. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías diciéndole: levántate, desciende a encontrarte con Acab. Acab se levantó para ir a apropiarse de la nueva adquisición que había tenido, la tierra obtenida por esta traición y mentiras y asesinato.
pero se encontró con el profeta de Dios. ¿Y qué es lo que le dice el profeta de Dios? ¿No mataste y también has despojado? Elías hizo lo que pocos hombres tuvieron la valentía de hacer: confrontar a este rey y a esta reina malvados. Eran brutales, eran unos amorales y estaban descarriando a Israel. Él, señalándolos, los acusó de dos crímenes: el asesinato de Nabot y el hurto de la tierra. Notamos que Elías confrontó a Acab cuando le dice: mataste. Sí, en cuanto al pecado de Jezabel y a sus maldades con los que orquestaron esto, ¿verdad? Sus socios, estos socios malvados. Dios claramente tuvo a Acab como responsable de este pecado. ¿Por qué? Primeramente porque era el rey. Segundo, era el marido de la mujer que mandó las cartas. Y tercero, porque él se benefició finalmente de este crimen. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Esa expresión que le dice el profeta fue algo de que alarmó a Acab. Claro, aunque esta profecía no fue cumplida cabalmente así en esas condiciones, porque no fue en el mismo lugar, pero de alguna forma sí se cumplió, porque Acab murió no murió ahí en Jezreel, sino que él murió sí, en Asiria. Pero igualmente los perros lamieron la sangre que derramó él cuando lo mataron. Versículo 21 dice: barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Eso fue lo que Jehová le dijo por medio del profeta Elías a Acab. Este era un juicio severo contra cualquiera, y en particularmente para con el rey, porque ya no iba a tener más herederos él para que eh, poseyeran o heredaran el trono. El legado de este rey, de su posteridad, aquí Dios había anunciado que su dinastía se acababa. Su dinastía moriría, como murió la dinastía de Jeroboam y de Baasa. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, versículo 23. Otra expresión también que les trajo dolor. Aunque la profecía de juicio estaba enfocada en contra de Acab, no se olvidó Dios de Jezabel, porque esta mujer era una mujer inicua. Su final también sería terrible y deshonroso. Versículos 25 al 26, la gran maldad de Acab. Bueno, ninguno fue como Acab. Acab se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Dice ahí: porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Sí, su mujer lo incitaba a la maldad, pero él la condonaba, él la permitía. Y esto nos recuerda a nosotros lo que en Génesis 3:17, ahí Dios, cuando le habla a Adán, pronunciando la maldición después de haber pecado en el jardín de Edén, ¿qué le dijo Jehová ahí a Adán? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y lo mismo estaba pasando con Acab. Obedeció a la voz de Jezabel. Claramente se ve que Dios responsabiliza al marido por seguir el pecado de su esposa. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, se menciona una Jezabel. Posiblemente está haciendo alusión a Jezabel, esposa del rey Acab. Jezabel ha llegado a ser como un sinónimo de maldad. Es por ser el epítome de la mujer malvada. Encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, que este mensaje que se le manda a la iglesia de Tiatira, posiblemente ya había una mujer que se llamaba Jezabel, pero si Juan está haciendo referencia a Jezabel, a esta Jezabel
de primer libro de Reyes. Bueno, es que esta mujer estaba enseñando inmoralidad. Era un asunto serio para los creyentes que se mencionan en Apocalipsis. Por eso da la advertencia. Ahora, en Apocalipsis no estaba siendo rechazada esta persona que estaba ahí por ser mujer, sino por su enseñanza, porque era su enseñanza similar a lo de los balamitas y nicolaitas que se mencionan en el versículos 14 y 15 de Apocalipsis capítulo 2. Y ahí, ¿no? Se le dice, ¿verdad? Que retiene la doctrina de esa mujer. No tenemos que tener esa doctrina en ninguna iglesia. Ahora, finalmente, eh, los versículos 27 al 29 dice que Acab se humilla y pide, hace pues el rito de rasgarse sus vestidos y se puso cilicio sobre su carne. Según parece, hizo esto, tal vez si se arrepintió, nosotros no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero como sea, 3 años después, Acab estaba muerto bajo el juicio de Dios. La palabra ahí dice, pues, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Es decir, que en ese momento, es decir, cuando había pasado lo de que había hecho el acto de permitir que su mujer hiciera todo este complot para quitarle la viña, no fue en el momento que trajo castigo Dios, sino que todavía pasó un tiempo, 3 años después, Acab cae muerto en guerra. No hay registro de la humillación o arrepentimiento de Jezabel. Por lo tanto, pensamos pues que el juicio de Dios haya llegado sobre ella exactamente como Él lo pronunció. Ahora, ¿qué provecho sacamos nosotros de esta historia? Aparte del valor histórico. Y esto es para ir concluyendo el estudio de esta noche. Bueno, veamos primeramente lo que se refiere al líder que hay en cada uno. En esta historia hay dos líderes, buenos y malos. Los piadosos son Nabot y el profeta Elías. Y los malignos o los malosos está el rey Acab, su esposa Jezabel. Si nosotros consideramos a Nabot, este hombre, pues él estaba obedeciendo la palabra de Dios y no quiso dar la heredad que había tenido, que había recibido. Pero, sin embargo, nosotros podemos ver que no tuvo, pues, de alguna forma eh, temor a decirle no al rey, porque él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Hay detalles técnicos en esta historia. El famoso historiador Flavio Josefo, en el libro de Antigüedades Judías, en el tomo 2, el libro séptimo, el capítulo 13, destaca que Nabot, al rehusar vender la viña, actuó en una forma perversa. Esto es como lo ve el historiador. Y dice Flavio Josefo, ¿cómo puede uno rehusar algo al rey? Y la respuesta es, sí, se puede rehusar algo al rey o a la autoridad cuando está en contra de la voluntad expresada de Dios. Nabot estaba obrando en armonía a la voluntad de Dios. Podemos ver pues que Josefo, sin duda, es un excelente historiador, pero no entiende verdades espirituales. Porque el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los que la habitan. La tierra, dice, de acuerdo a la ley que se había dado en Levíticos 25 y en Números 36, la tierra no debía de venderse porque era para la perpetuidad. Y dice, la tierra es mía, dice Jehová, y vosotros sois forasteros y extranjeros. Porque pues los que la poseen se les llega a su fin y mueren. Pero sigue siendo la tierra de Jehová. Y a quien él quiere la da. Y estos que poseían tierras deberían de dejarlas para sus herederos. Para la heredad de los hijos de Israel. Para que no sea traspasada de tribu en tribu. Esos fueron los motivos que Nabot tenía. Él estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Pero Acab no.
Hay varios hechos en esta historia que nos recuerdan cómo nuestro Señor Jesucristo también, Él fue acusado injustamente. E incluso cómo los líderes religiosos buscaron testigos falsos para acusarlo, pero se mantuvo fiel a la palabra. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto en nuestras vidas? Bueno, son muchas aplicaciones que podemos encontrar nosotros en esta historia, pero voy a enfocarme únicamente en lo que tiene que ver a la autoridad, porque esto de llegar a tener autoridad puede eh, engrandecer la cabeza de alguien y convertirse en un prepotente y abusar de aquellos débiles que están bajo su cuidado. Ahora, nosotros como creyentes no queremos caer en esas condiciones. En Romanos capítulo 13, versículos 1 al 6, afirma que los poderes son ordenados por Dios, es decir, hablando del gobierno. Un nivel pues de autoridad que Dios ha concedido a los hombres es el estado del gobierno, la ley del gobierno. Estamos para que obedecer a esas leyes, pero también estos gobiernos no deben de abusar, porque como leímos anteriormente en el Salmo, de Jehová es la tierra y todo lo que en ella hay. Y Dios va a traer a juicio cualquier prepotencia o cualquier abuso que estos gobiernos estén cometiendo. Pero nosotros como creyentes tenemos que mantenernos en obediencia a estas autoridades. La Biblia nos recuerda en Colosenses capítulo 3 versículos 22 al 24 que nuestra sumisión y servicio deben ser a estas autoridades y tenemos que hacerlo de corazón como que si lo estuviéramos haciendo directamente para nuestro Creador. Ahora, dentro de la iglesia, sí, dentro de la iglesia, Hebreos 13 versículo 17 dice que obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Es decir, que cuando hay obediencia dentro de la congregación, el pastor puede llevar su vida mejor en el sentido de a la hora de estar eh, liderando, hacerlo con ese gusto, ¿verdad? No con quejas, tiene que hacerlo con alegría. Ahora, si la Biblia afirma claramente que Dios da a algunos individuos autoridad espiritual sobre otros, eso es cierto, pero eso no le da la autoridad al que tiene este favor que Dios le ha dado a que cometa abusos y menos ser prepotente. Hay varios niveles de autoridad en la vida de cualquier persona y lo mismo lo hay en la iglesia. Diferentes niveles que están involucrados en diferentes personas que están trabajando dentro de la iglesia. Pero los pastores prepotentes y autoritarios, tengan cuidado con ellos, hermanos. Porque el líder autoritario o que muestra en cuestiones que son a veces difíciles, no quiere ser refutado. A veces son muy soberbios y actúan con altivez. Se caracterizan porque a veces quieren establecer demasiadas normas. Y no me malentiendan con esto, porque las normas son buenas y son necesarias. Pero a veces hay demasiadas normas en el culto, ¿verdad? En los servicios, cómo deben de hacerse. Y a veces quieren volver a llevar otra vez en la esclavitud en cuestiones ceremoniales y legalistas. No, tenemos que usar bien y correctamente la palabra de Dios. Este sistema de liderazgo autoritario debe de corregirse. Tenemos que hacerlo a la manera de como está registrado en la palabra de Dios. Y es por eso de que al creyente también se le insta a que se llene de conocimiento para que cuando sucedan cosas así tengan el valor como lo tuvo Elías. Confrontar. Sí, porque algunas cosas son cuestionables, algo otras no, ¿verdad? Aunque cuando usted llega a veces con un pastor prepotente, jamás le va a admitir abiertamente.
Este tipo de pastores prepotentes o estos líderes jamás permiten ser exhortados por nadie, mucho menos por sus propias ovejas. Y tenemos que tener en cuenta de que el Espíritu Santo está en todos. Otro nivel de autoridad establecido por Dios es dentro del hogar. Como Jezabel abusaba de la autoridad de su marido. Así es que la autoridad en un hogar no tiene que ser como la de Jezabel, que abusaba de la autoridad de su marido, Acab. Ni tampoco tiene que ser como la condición de Acab, un hombre falto de carácter y lleno de codicia y prepotencia. Efesios 5, 22 al 24 nos dice: ordena a las esposas que se sometan a sus maridos como se someterían a Dios, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta jerarquía autoritaria o de autoridad se escribe o se describe en la primera carta a los Corintios, también en el capítulo 11, versículo 3, mostrando pues que la mujer debe de someterse al hombre, es decir, como dice allí, como a Cristo, a su vez, como Cristo se somete al Padre. No es para abuso, sino es recibiendo siempre esta autoridad como está delineada en la palabra de Dios. Y luego también a los hijos se les ordena que se sometan a sus padres en Efesios 6:1. En Colosenses 3:20 igualmente dice que esto agrada a Dios. Así es que, hermanos, ya sea que tenga autoridad gubernamental, ya sea que tengas autoridad en la iglesia o en el hogar, nuestra responsabilidad final es amar y obedecer a Dios por encima de todo lo demás. El liderazgo y autoridad deben de ejercerse con humildad y con los valores que se estipulan en la palabra de Dios, no cometiendo abuso, no siendo prepotentes, no tomando ventaja, no. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él obró en el pasado, va a obrar en el presente y va a obrar en el futuro. Y toda injusticia Él la tomará en cuenta. Por eso, hermanos, que estos mensajes nos ayuden a nosotros a meditar y analizar. Si tú eres un varón, tú eres una hembra que está teniendo ciertas preferencias o autoridad dentro de la iglesia, ministerios en los que trabajas y tienes responsabilidades, cúmplelas de las maneras que agraden a Dios, como dice, ¿verdad? Colosenses 3:20, que le agrade a Dios, no para agradar al hombre, no siendo prepotentes, no para agradarte a ti mismo, sino para que le agraden a Dios. Hermanos, con esto concluimos el estudio de esta noche. Que Dios les bendiga, hermanos, y que sigan creciendo en la madurez espiritual y que les dé entendimiento en todo. Que Dios les bendiga. Que pasen buenas noches.